Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Y bueno, está de fiesta la Prepa 18, pues está con nosotros Carlos Winter. Un nuevo aplauso para él. Bueno, y viene de muy lejos a platicarnos su historia, a platicarnos un poquito de sus libros. Escúchenlo con atención, tomen nota si quieren hacerle alguna pregunta y pues al final se la hacen. Yo quiero agradecer pues a Fede, a Fátima, a Gil y al maestro Gaman, que han estado trabajando muy de cerca con los escritores. Un aplauso para el departamento completo. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todas. Pues me da mucho gusto, es un placer y sobre todo un honor acompañar a Carlos. Yo voy a estar aquí sentadito, lo único bueno es que tengo un lugar privilegiado aquí muy cerca, pero en realidad quien va a hacer la charla va a ser él. Y agradecerle, por supuesto, al Sistema de Educación Media Superior, al CEMS, y a la Feria Internacional del Libro, que desde hace muchos años se les ocurrió esta extensión que hacen de la FIL para quienes no podemos estar todos los días allá o para quienes por alguna razón no podemos entrar a la conferencia que queremos. Tienen este programa que se llama Ecos de la FIL, donde escritores y escritoras hacen visitas a las prepas. El día de ayer ya tuvieron ustedes el primer acercamiento con una escritora. Hoy tenemos el segundo. Voy a leer nada más su semblanza para dejarlos conversar con Carlos Oriel Wintermelo, que es narrador, profesor, editor, y entre sus múltiples reconocimientos destacan acá en esta semblancita que tengo un par, que en 98 ganó el Premio Nacional de Cuento José María Sánchez y en 2010 la mención honorífica en el Premio Centroamericano Rogelio Sinán. Y además está en la lista Bogotá 39 y en esta lista que también no sé quién se le ocurrió, pero que es una maravilla, que son los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana, creo que le pusieron de América Latina, que hizo la FIL en 2011 exactamente. Tiene varias colecciones de cuentos, entre ellas el Escapista, Invisible, Mujeres que desaparecen, y también las novelas Nostalgia de escuchar tu risa loca, que es este verso de este tango maravilloso que ya anda cumpliendo 100 años, creo que es 1935, y Las Impuras. Tenemos aquí un par de libros y ya veremos qué hacemos con ellos al final, pero antes de ceder la palabra les hago como el spoiler de que intentaremos que haya un momentito de preguntas al final, así que mientras que va hablando, lo que les resulte interesante o les cause curiosidad, anoten sus preguntas, porque como habrá muy poco tiempo, si la empiezan a pensar hasta que ya estamos en ese momento, no va a ocurrir. Y pues les pido un aplauso fuerte para Carlos Wintermelo. Bienvenido. Bueno, primero darles las gracias. Me encontré con afiches, con los libros, con unos videos, con mi imagen. De verdad que estoy considerablemente emocionado, y gracias por esta también nutrida recepción de jóvenes. A ver, yo cuando tenía como 16 años, más o menos, me enteré que mi papá tenía cáncer, ¿no? Entonces, al principio, yo no me llevé muy bien con él, incluso después de muerto no... Yo tardé tiempo en procesarlo. Hasta ahora, yo creo que también nos va a pasar a todos, no comprendes a tus padres hasta que te toca ser padre. Entonces, esto fue un proceso que fue de la mano con la invasión de Panamá. No sé si saben, en el 89... Panamá fue invadido por el ejército de los Estados Unidos, y bueno, vi mi país todo destrozado, y en ese momento fue de las últimas visas de estudiantes que dieron, porque México rompió relaciones después con Panamá. Pues me encontré aterrizando aquí. Yo ya había hecho el examen para entrar a la universidad, me tocaba venir, pero lo que les quiero decir es que yo estaba totalmente desestructurado y recibo un país distinto,
que también fue una gran sorpresa, porque Panamá tiene 5 millones, aquí yo creo que medio Guadalajara son 5 millones, ¿verdad? Entonces me encontré con una variedad de códigos, de libros, de música impresionante. Bueno, yo termino mi carrera, para mí era muy importante, mi madre que estaba allá esforzándose para que yo terminara, era muy importante acabarla, pero en los últimos años pasó algo misterioso. Yo siempre había leído mucho, pero lo misterioso que pasó fue por una mujer, no estoy inventando nada. Esta mujer, yo me hice novio de ella, y de repente me dice, oye, vamos a un taller de redacción, fue lo que ella me dijo, porque la excusa era, mis hermanos están en un taller de papel maché que está al lado, entonces mientras espero que ellos terminen, tú y yo vamos a estar en el taller de escritura, de redacción, y bueno, vamos de paso a terminar nuestra tesis ayudados por los facilitadores. Bueno, me encontré con la sorpresa de que era redacción creativa, y como yo tenía buenas lecturas, modestia aparte, sí comencé a sacar buenas tareas que me ponían. Me hice muy amigo del tutor, y bueno, comencé a hacer mis primeros amigos escritores, y me quedé, mientras que ella se fue, no se quedó más allá de los estudios de sus hermanitos de papel maché. Yo me quedé ahí en ese taller por mucho tiempo, el tiempo casi que me quedaba aquí en Guadalajara, y de ahí me prendé o recuperé la literatura, porque yo sí tenía un mundo interno literario muy fuerte. Eso gracias a mi madre, tengo que decirlo, que siempre me acercó libros, me acercó narraciones e hizo tiempo para leerme en las noches. Entonces termino yo esa etapa, regreso a Panamá y comienzo a buscar los mismos espacios. Yo quería estar con escritores, me reúno con David Robinson, con Enrique Jaramillo Levy, y pronto estoy ya pasando de participar en talleres a lanzarme a hacer mis propios talleres. Yo tengo una convicción, y es que la vida se lleva dentro, es decir, a mí me llama la atención que hay personas en los mismos lugares, y unos son muy felices en ese lugar y otros están muy tristes con ese lugar. Entonces no es el lugar donde uno está, sino que es cómo uno lo entiende o cómo uno percibe el lugar. A mí me pasó eso con la literatura. La literatura me permitía, o la literatura me dio la manera de imaginar, no importa en el lugar que yo estuviera, las cosas buenas de ese lugar. Hay muchos escritores que escriben, digamos, sostenidos por un entorno que les permite, por el dinero que tienen, estar seguros. No es mi caso. Yo he hecho muchas cosas para mantenerme. Incluso, yo soy ingeniero industrial, comencé trabajando como ingeniero industrial, vendí cursos de inglés en algún momento de mi vida, así levanté a mi hija que ahora está en la universidad, y mientras tanto en la vida paralela sí comencé a tener mucho reconocimiento como escritor, y le debo a la literatura muchas experiencias bellas que he tenido. He viajado prácticamente a muchos continentes por algún tema literario, y eso también me ha revuelto, me ha manejado o me ha permitido ser mucho más plástico en cómo recibo la vida, cómo la busco y cómo la quiero. Bueno, yo quería les voy a leer una parte, la primera parte de mi novela. Esta es una novela que trata de jóvenes, trata también de un entorno urbano, que es en realidad, en el fondo no lo digo, pero son las calles de Panamá, y trata también de cómo se encuentran ellos y cómo se conectan con su mundo interior. Voy a leer nada más 2 o 3 páginas, así que... Se llama Los grandes dientes de la Caperucita. Y este es del primer capítulo, que se llama Como dos amantes muertos.
Él nunca habría visitado otros planos de la realidad si no lo hubiera conocido. Poco sabía de la prostitución que reptaba por las entrañas de la ciudad. No había ido jamás al bar llamado El Cielo o al Palladium, tampoco al Barbarito. Los tres estaban en áreas a las que no pertenecía. Él superaba su adicción de manera discreta y con pasos seguros. Fue tras conocerla que su vida no volvió a ser la de antes. Entró en la funeraria que ella atendía durante sus vacaciones. La campanita que colgaba de la puerta sonó de un modo extraño. Usualmente lo hacía dando dos tañidos idénticos, clac, clac, y uno diferente, clic. El sonido resultante pues era clac, clac, clic, pero ahora se escuchó clic, clac, clic, lo que debió advertirles que las rutinas estaban por romperse. Tina René, que así se llamaba ella, tenía algún tiempo imaginándose aventuras que no llevaba a cabo. Quería viajar a países exóticos, o al menos ser notada antes de que la muerte la borrara de la faz de la tierra. Esto, en los últimos días, le obsesionaba. Aunque estaba a punto de saltar al vacío por sí misma, no le vino mal el empujoncito que estaba por recibir. Para ella, pues, él también sería una puerta a otro plano de la realidad. Y ahí estaba el visitante. Era elegante, discreto y para Tina René, turbador. Llevaba traje negro, camisa blanca y corbata roja. Le pareció un banquero, pero no supo adivinar si era un simple ejecutivo de cuentas o ocupaba un puesto gerencial. Era joven y por eso lo creyó, como ella, obediente a regañadientes. Los banqueros con edad y poder la intimidaban, así que la posibilidad de que fuera un simple empleado le encantó. Un banquero joven y asqueado de ser arreado como vaca sería un cómplice ideal. Ella había inventado dos personajes para explicarse lo que ocurría alrededor suyo. Robert Fist, un banquero frío y calculador, y su oponente acérrimo, el arriesgado vaquero John Carlton. A cualquier persona autoritaria le encontraba un fuerte parecido con Robert Fist, quien impedía con sus reglas que John Carlton hiciera de las suyas, y a Tina René le gustaba compararse con el osado vaquero. En cuanto vio al visitante, lo consideró un vaquero Carlton potencial o un Robert Fist redimible. Creía el desamparo atractivo, incluso heroico, y a él lo supuso desamparado. Imaginó que el chico mordisqueaba un dolor. En esto acertaba que gracias a su valentía de macho superaría. Quisiera un ataúd, dijo él. ¿Lo quiere de madera, metal, aglomerado, bambú? Quisiera ver diferentes opciones, pero ¿qué? No sabía que existían ataúdes de bambú. Los hay y nos llegaron nuevos modelos hace poco. Cabañas camboyanas. ¿Perdón? Disculpe, amiga, dijo él sonriendo. Me vienen a la mente cabañas camboyanas cuando pienso en bambú. Y ella también comenzó a pensar en Camboya, un lugar que se le antojaba interesante. Cualquier lugar lejos de ahí, últimamente, se lo parecía. ¿Ha estado en Camboya?, preguntó ella con curiosidad. No, no he estado en Camboya. Su entusiasmo se apagó, como la llama de una vela frente al viento, pero de inmediato cambió la decepción por enojo. ¿A quién se le ocurría hablar con tanta propiedad de cabañas desconocidas? ¿Puede mostrarme los ataúdes, amiga, si no es molestia? A su espalda había un pasillo blanco y corto que llevaba a la sala de exhibición. Estaba tan cerca que podían verse algunos féretros asomarse. Pasé por aquí, dijo ella con sequedad. Él la siguió dócil. Tina René y el joven banquero estaban ahora acostados en sendos ataúdes. Las almohadillas levantaban sus cabezas lo suficiente para que pudieran mirarse de soslayo y mantener una conversación. Los féretros de la sala formaban dos líneas paralelas. El joven banquero y Tina René estaban uno al lado del otro, como si fueran amantes muertos. Bueno, ok, gracias. Bueno, esta historia me voy a permitir decirlo,
esta historia comenzó porque hace muchos años tuve el primer flechazo, la primera visión, fue la de unos chicos que están con un hombre maduro, y pues me pareció un contraste. Luego la segunda escena es cuando veo a uno de los chicos, pero ya hecho un hombre mucho más fuerte, y se baja. Yo iba viajando al interior para dar unas clases, imparto clases también, y este chico se baja en una casa lujosa. Y mi tercera visión es ya que descubrí por un video compartido que estaba en actividades pornográficas, tal cual. Entonces primero escribo un cuento para tratar de entender qué había detrás de esa decisión de él. Ese cuento se llama El Juego y está en otro libro de Uruk que se llama Mujeres que Desaparecen, y ya después comienzo a trabajar la novela. Ella en la novela después se dan cuenta por azares que hay otra chica que está pasando por problemas, y ellos deciden investigar cómo llegó a eso, y incluso de cierto modo salvarla, ¿verdad? Y la novela trata tiene un paralelismo con la Caperucita Roja, que no sé si saben, pero es en realidad una advertencia a la chica, la Caperucita Roja. Por eso ella va a buscar a su abuela, que representa como la raíz de su feminidad, y esto ocurre con una capucha roja, que es cuando ella se convierte en mujer, que viene y tiene su primera menstruación. Las primeras versiones de la Caperucita eran mucho más duras, mucho más duras. Había una donde se comían la carne de la abuela, eran prácticamente terror, pero la idea era un poco advertir sobre estos peligros. Entonces ahí está ella buscándola también con el joven banquero, que después van a ver que se convierte en un joven restaurantero y juega el papel del cazador. Y los lobos un poco son los que acechan a las caperucitas. La novela se la dediqué a las caperucitas de grandes dientes, que se llama Los grandes dientes de la caperucita, que bueno, también pueden ser de cuidado. Entonces, no sé si damos paso a preguntas. Hasta ahora creo que he hablado bastante. Pues no sé si tienen ya preguntas. Si las están preparando, yo te haría una, que pienso mucho en algo que acabas de decir, así como de paso, y es que los escritores somos chismosos y observadores. Entonces ocurre algo y siempre están pensando en la vuelta, ¿cómo ocurre eso? Porque me dicen, vi a dos chicos con una persona, y de eso, una novela, un cuento. Sí, bueno, también comentaba que hay una interpretación de lo que uno ve. Creo que lo interesante de los artistas en general no es lo que ven, sino cómo lo interpretan, ¿verdad? Posiblemente muchas personas vieron también a estos chicos, dijeron, bueno, de una manera muy, muy basada en hechos, está ocurriendo esto, pero mi defecto o mi virtud, no sé, me hizo preguntarme mucho más las motivaciones de ellos, crear un personaje, entender, crear una realidad. Creo que Vargas Llosa dijo que a los escritores no nos gusta, les digo escritores, pero creo que a los artistas en general no nos gusta la realidad tal cual es, y por eso creamos otro mundo. Y ese mundo sí puede ser el mundo que queramos, pero sí tiene que tener unas reglas de verosimilitud. Uno tiene que investigar y entender a la gente, que en eso creo que ayuda muchísimo la literatura, entender al otro, porque ese camino, ese proceso tiene que ser paradójicamente hacia adentro. Entender al otro es entendernos bien nosotros mismos, y de ese modo poder convivir de un modo más interesante con los demás. Que es un poco el final de tu cuento del boxeador, ¿no? Ah, sí, que lo leyeron varios de aquí, y el final es, pues sí, ese. Sí, uno de lo que me obsesiona, de cómo siendo distintos podemos encontrar puntos de convergencia. Esta novela, el escenario es lo urbano, la prostitución es un tema que está presente, pero en el fondo es cómo nos reconocemos, no importando. Está Tina René,
que es la que ya conocen, que estuvo en el ataúd conversando con él, joven banquero, pero hay una Ernestina que está perdida, que quiso mejorar su situación económica y quedó enredada con estos lobos. Y si se fijan, hice a propósito un juego de palabras. Ernestina, Tina René, es como un espejo, como letras revueltas, pero son las mismas, y es lo que Tina René también es muy de mirarse dentro, y si bien puede verse como una actitud de fantasías, es lo que los lleva a ellos a ir a buscar o salvar a Ernestina. Si hubieran sido demasiado realistas, jamás se arriesgan a buscarla. Entonces sí, ese es un tema que me fascina, cómo esto tiene que ver también, o por lo menos, miren, yo soy nieto de afroantillanos, de caribeños. Mi papá, mis abuelos llegaron de Jamaica, y mi mamá sí es más criolla, mi mamá es más hispana, sin decir con esto que su piel sea totalmente clara. Pero el punto es que siempre uno se pregunta cómo esas raíces influyen, y cómo, aunque tengan muchas raíces, aunque sean mestizos, puedes encontrarte con cualquier otra persona y sentir lo mismo que ellos. No hay diferencias reales, hay diferencias aparentes. Entonces sí, me encanta mucho ese tema, y juego mucho en la literatura con ese tipo de trabajo. Oye, y hay muchas personas, con algunas de las personas que están aquí en el público me ha tocado trabajar en aula, y sé que muchos escriben, muchos. Y quisiera hacerte dos preguntas, que en realidad no sé si son preguntas, creo que no. La primera es si les podrías dar algún consejo de observación, porque observar a esos jóvenes, bueno, el primero dices tu perspectiva, ¿no? Lo que tú tratas de ver en todas, pero un ejercicio de observación que les sirva para escribir, porque luego salen estas historias de que no tengo el miedo a la hoja en blanco y no se me ocurre nada, y yo, pero pues el mundo está allá afuera, hay un montón de cosas. Sí, bueno, de eso puedo hablar muchísimo, porque yo imparto talleres de escritura. Tengo una naturaleza muy teorizante, me gusta mucho crear las respuestas a este tipo. Yo primero, el consejo que les daría es que por lo general el bloqueo ocurre, y eso no lo digo solo yo, sino lo he experimentado, pero creo que Skármeta también lo dijo, porque uno mezcla dos entidades diferentes de tu cerebro. O sea, piensen en que ustedes tienen un niño interior, juguetón, pero también tienen un adulto, un crítico, digamos. Entonces el proceso de literatura comienza inventando sin ningún tipo de freno, sin pensar si está bien o está mal. Y luego del primer borrador, del segundo, entonces uno comienza a prepararlo para los demás y entra el crítico. Pero si mezclas los dos, ahí te bloqueas, porque es como si el crítico regañara y entonces frena al niño. Está ensuciando eso. No, el niño tiene que hacer lo que le dé la gana. Entonces el bloqueo es darse cuenta, o para evitar el bloqueo hay que darse cuenta de cómo tu mente te está saboteando, y cómo tu mente misma te está... La recomendación es escriban, aunque sean disparates. Yo creo que todo el mundo debe escribir, es sano, pero no todo el mundo debe publicar. O sea, no todo el mundo debe... Porque hay una literatura o una escritura que es íntima, que la haces para ti mismo, que la haces un diario, y hay una escritura que sí ya tiene pretensiones de comunicarse, de conectarse con el otro, y para eso tienes que trabajar duro. Son 3, 4 borradores escritos, y pues para eso tienes que disfrutarlo. También tiene que haber una vocación, no hacerlo a la fuerza. Hay diferentes vocaciones, ¿no? Si alguien está trabajando tan duramente para hacer eso, si no lo está disfrutando, entonces tal vez no es lo suyo. Y mira que bien la respuesta, porque me lleva a la segunda pregunta. Muchas de aquí, si les preguntas si son lectores, dicen que no. O sea, porque les da pudor, ¿no? Decir, no, pues ya soy lector, es algo muy, muy grande. Entonces me gustaría, si nos puedes contar ese trayecto primero, cuando asumiste que eres lector, porque tienes, eso lo decías, venido de tu madre, y luego, cuando empiezas a escribir,
Y si te acuerdas, el momento, la sensación de la primera vez que te asumiste o que alguien te dijo escritor. Aquí está el escritor, me daba miedo decir soy lector y ahora ya soy escritor. Sí. Esta historia estaría padre para quien todavía no asume que tiene estas condiciones. Claro que sí. Bueno, yo comencé de una manera extremadamente inocente, ¿no? O sea, y bueno, esto lo decía Bolaños, lo elegante en realidad es leer, ¿verdad? Y lo placentero también es leer. Escribir es un poco tortuoso, porque sobre todo si tienes una ambición de hacer algo realmente bueno. Entonces yo disfrutaba mucho la literatura. Yo soy de un país, no sé qué tanto sepan de Panamá. Panamá es un país tropical. Eso implica que la gente vive mucho hacia afuera, se salen a la calle porque el calor, etcétera. Y yo era totalmente atípico en ese sentido. Era un mal niño tropical. Mi madre me decía: Sal, van a pensar que eres un arrogante, que no sé qué. Pero yo disfrutaba mucho estar leyendo. Entonces, como yo tenía ese mundo interno, cuando comienzo a escribir también, eso se llama, bueno, motivación intrínseca, ¿verdad? O sea, cuando ven a un niño ahí dibujando, no le importa si alguien lo está aplaudiendo, si le están dando algún tipo de incentivo fuera, él tiene el incentivo dentro. Yo tenía el incentivo dentro, yo no sabía ni de libros, ni de concursos, ni de nada de eso. Yo disfrutaba el mismo escribir. Y luego comencé de modo ordenado, cuando yo disfrutaba ya mucho eso, me comenzaron a aparecer ciertas oportunidades, pero no las reclamaba. Yo nunca, o sea, primero nunca pensé que iba a ser, o no me propuse ser escritor. Fue algo que fue apareciendo. Yo disfrutaba la literatura, pero no me propuse ser escritor. Digamos que yo pienso que pasa por varias etapas. Yo escribía y dicen: bueno, sacaste un libro, está bien. Sacaste 2 libros, sacaste 3 libros, te ganaste este premio, te ganaste no sé qué, te invitaron a tal lado. Y ya es un proceso donde ya dicen: no, pues definitivamente eres escritor, porque pues ya no has cambiado, no has mantenido esa línea, y eso solo ocurre cuando es una vocación real, pues. O sea, así que yo lo que los invitaría, yo lo comparo con el cuento que creo que todos deben conocer, es La gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Es un cuento infantil pero muy profundo. Lo que dice es que uno cuida a la gallina, en términos, y la gallina te da los huevos de oro. Pero si quieres sacarle los huevos de oro a la fuerza, porque lo que quieres son los huevos de oro, entonces lo más seguro es que mates a la gallina. Hay que querer la literatura, esta novela, tardé sin mentirles, toda la pandemia la tenía ahí en mi carpeta de mi computadora, y pues estuve trabajándola toda la pandemia. Duré unos 5 o 6 años haciéndola. Yo no estaba pensando en el premio, estaba pensando en que le quería dar los giros que yo quería darle a los personajes el tono que yo quería darles. Y cuando yo la llevé al concurso, bueno, gracias a Dios salió beneficiada, pero seguramente si no me lo hubiera ganado, hubiera seguido también escribiendo o viendo de qué modo me comunico de manera escrita. Y mucho de tu obra tiene pues el dolor, la pérdida y todo, y quizá eso también sea muy latinoamericano. Hace rato que decías que no somos tan diferentes, no sé si compartes eso, pero me da la impresión de que los latinoamericanos somos como primos, ¿no? O sea, que cuando vas a casa de un primo dices: ¿cómo se parece a mí? Pero hace estas cosas diferentes, o eso cocina un poco distinto. ¿Qué tanto de Panamá hay en tu obra en ese sentido, más bien emocional, de cómo también, bueno, como mexicanos tenemos una forma de asumir el mundo, y pues, supongo que la parte tuya muy espiritualmente y emocionalmente panameña está en tu obra? Sí, está, bueno, sobre todo hay una novela mía que se llama Las Impuras, que creo debería no ser tan difícil de conseguir, pero después, sí, si no, yo veo la manera de que... Entonces esa novela habla de esa idea,
yo creo que lo que pasa con los latinoamericanos es que estamos mezclados, y eso ahora, fíjense que el loco de Trump tiene una lógica inmoral, pero tiene lógica. Es más fácil manejar un país puro, entre comillas, que tener tantas influencias, pero también es mucho más muerto un país puro, o sea, porque no hay cambio, porque no hay visiones distintas, porque no hay diálogo, porque no hay, es como una máquina, ¿verdad? Entonces nuestra historia, la de Panamá en esencia es igual a la de México, tiene detalles distintos, pero fuimos una colonia española, después nos unimos a un sueño sudamericano sobre todo, la Gran Colombia, y luego nos peleamos en realidad con Colombia, pero no nos podíamos separar, porque éramos pequeños al lado de la Colombia continental, la Colombia que es país. Curiosamente, y también porque Colombia tenía un acuerdo con Estados Unidos, las cosas de la vida, que cada vez que nos levantábamos acá, venía Estados Unidos y nos ponía un acorazado enfrente. Curiosamente, como querían negociar lo del canal, y Colombia estaba, como dicen en México, poniéndose sus moños, dijeron, espérate, vamos a apoyar al grupo separatista y vamos a negociar el canal. Entonces hacen eso y dijimos nosotros, bueno, nos libramos de Colombia, pero nos cayeron los estadounidenses por muchos años, por 77 años, hasta que negociamos un tratado que en el 99 nos entregaron el canal completamente. No fue que nos lo regalaron como dijo el tonto de Trump, ¿verdad? Pero creo que esa historia mestiza de tanto diálogo con diferentes códigos es lo que nos hace sí tener una esencia común a los latinoamericanos. Voy a contar una historia chiquitita. Yo conozco Panamá, he ido varias veces porque dijiste algo que me gustó, y con lo que te quiero preguntar es respecto a las posibilidades económicas, ¿no? Aquí pues todos los que estamos no somos ricos, no somos hijos de Carlos Slim, ni nadie nos va a patrocinar la vida, entonces la tienes que buscar. Entonces la primera vez que fui a Panamá me compraron un vuelo para ir a hacer algo, creo que a Colombia quizá, o a Argentina, y entonces el vuelo hacía escala en Panamá, como casi todos los vuelos, es el gran hub de aviación, y tenía 24 horas y todos me veían con pobre de ti, no, 24 horas en el aeropuerto, y dije, pues claro que no, me voy a salir. Entonces puedes salir a Panamá, y cada vez que hay un vuelo así Sudamérica pido que tenga, y además son mucho más baratos, por eso decía, no tenemos dinero, denme el barato, que además me da un día en Panamá. Y tú decías eso, que no tenías esa posibilidad económica, y muchos de los que están aquí creen que no pueden dedicarse al arte porque, pues, primero, se van a morir de hambre, dicen, ¿no? Sí. Yo no me he muerto de hambre hasta ahora, creo que no me he muerto. Y segundo, pues, creo que hay ahí un prejuicio respecto a lo económico, y tú lo dijiste así de pasadita. Me gustaría como conversar más en el sentido, no me gusta la palabra porque además es un anglicismo, del empoderamiento, o sea, de recuperar el poder sobre uno mismo independientemente de las posibilidades económicas que tengas. Claro, sí, a ver, es que me voy a poner un poco revolucionario, pero el sistema nos ha metido en la cabeza que el dinero, yo no estoy peleado con el dinero, como decimos, lo necesitamos, pero el dinero no es tampoco lo que te va a resolver todo. Digo un ejemplo sencillito. Hay personas que viven en castillos y tienen dolores profundos, y lo digo por mí mismo. Muchas veces yo fui muy feliz andando en camión, ahora tengo pues un carro para moverme porque tengo también que trabajar, pero también mis épocas más felices fueron con muy poco dinero. Entonces, en mi caso personal, o sea, no es la sensación de plenitud, no tiene nada que ver con lo que te rodea, o sea, no tiene nada que ver con cómo te vistes, no tiene nada que ver, esa sensación es una percepción que uno puede, y también yo puedo estar vestido de
¿qué marca les gusta? No sé cuál de la red, bueno, una marca muy fina, con zapatos muy finos, y eso no me va a dar ninguna sensación de plenitud a menos que yo interprete eso de la manera positiva. Entonces, en mi caso, mi padre, como les dije, era hijo de inmigrantes anglófonos. Entonces, era una familia de clase media, pero no era rico. Mi padre fue un hombre muy hábil, mucho más hábil que yo, y logró darnos una cierta tranquilidad. Pero yo vine a México cuando mi papá acaba de morir, que era el proveedor principal. Yo estaba en una situación muy difícil. Sin embargo, teníamos ya el cupo y teníamos la idea de que estudiar era muy importante, así que yo lo completé, pero siempre con el compromiso ese de ver cómo le estaba yendo a mi mamá, cómo me estaba apoyando. Y lo que sí sé es que yo comencé a construir un mundo más interior que exterior, o sea, cómo yo interpreto este mundo, cómo yo hago este mundo, y de pronto, ¿saben qué? El mundo exterior comienza a obedecerte. O sea, el asunto no es al revés. El asunto no es que comienzo a trabajar, comienzo a tener muchas cosas para yo sentirme mejor. No, yo me siento mejor, comienzo a construir y entonces me comienzan a ir mejor las cosas. Y eso es lo que yo puedo decir, y hasta el momento de hoy ha sido así. Yo tengo, bueno, no les sé si les dije que estoy casado con una michoacana. Estoy casado con una michoacana. Ella fue la que me llevó al taller. O sea que sí me sirvió porque después la convencí que se casara conmigo. Funciona la literatura, Funciona la literatura. Y luego ella está allá conmigo en Panamá y yo tengo una hija de 19 años que creo que no está muy lejos de la edad de ustedes. Ya soy un hombre maduro, muy maduro. Y lo que sí me parece siempre es que siempre trato de enfocarme hacia adentro y no me ha fallado. Por ejemplo, ahora aquí frente a ustedes no me abro tampoco lo que digo. Dije, a ver, ¿qué se necesita decir en este momento? Sin pensar tanto en términos meramente de facilidad de decirles lo que ustedes quieren escuchar, ¿no? Hay un juicio interno y creo que es una invitación, sí, para que yo no los conozco tanto, pero sé que hay una frase de Oscar Wilde buenísima que dice: sé tú mismo porque todos los demás lugares están ocupados, ¿no? Entonces el ser uno mismo no se hace desde fuera, se hace uno observándose, sintiendo qué funciones tienes dentro. Y el que es uno mismo nunca va a ser infeliz. Wow, está buena, anótenla y lo citan. Yo he estado haciendo preguntas, dándoles tiempo para que tengan las suyas, no porque sean mejores mis preguntas. Entonces, si ya están listos, si ya están listas, quien quiera preguntar, es buen momento, porque gracias, Julia, ya está ahí levantando la mano. Yo quisiera, en lo que llega el micrófono o lo que sea, como vaya a ser la pregunta, resaltar de verdad lo histórico que Carlos esté aquí. O sea, eso no les va a pasar muchas veces en su vida. Poderle preguntar, pueden llegar a sus libros. Creo que Quevedo decía: escucho con los ojos a los muertos. Incluso cuando ya no estemos aquí, los libros van a seguir y van a poder leerlos, pero preguntarle a él cara a cara, escucharlo leer de su voz, eso es de verdad histórico. Aprovechenlo, pregúntenle todo lo que quieran, no sé cuánto tiempo tenga, pero también ya le abrimos la confianza de que cuando ya no nos haga así, ya me tengo que ir. Mientras tanto, aprovechen. Vamos allá con la pregunta. Hola, bueno, yo quisiera preguntarle si nunca hubiese venido aquí a México, ¿usted cree que igualmente hubiese terminado siendo escritor? Mira que la salida así el halago fácil sería: no, México, pero no me atrevo a contestar porque la vida es muy misteriosa. De verdad que yo les dije, yo no tenía planeado ser escritor y esta dama me impulsó por la puerta. Yo le digo que ella me señala las puertas. Poco a poco, eso no sé si le llaman ustedes ser mandilón, pero hay que saber que uno no lo sabe todo y que están voces hablando, te
te pueden estar dando buenos consejos. Entonces no me atrevería a contestar, pero sí te digo, Panamá, algún día lo conoce aquí mi amigo Gama, Vázquez Gama. Y Panamá es un país muy comercial, o sea, porque es una zona que se ha hecho de tránsito, sobre todo por el canal. Entonces, la vocación literaria no es algo que se nos inculque, no es algo que se nos inculque. Creo que está, de cierto modo, por cosas de la vida, está cambiando un poco, pero yo no tenía en absoluto la idea de que iba a ser escritor. Fue cuando conocí escritores, eso sí, de aquí, de Tapatíos, más digo los nombres, conocí a Gabriel Martín, conocí a Bañuelos, que fue muy... Raúl Bañuelos. Raúl Bañuelos. Bueno, Raúl me publicó mi primer cuento y tuvo mucha confianza en lo que yo estaba haciendo. Raúl es un tipo extraordinario y noble, generoso y sí. Pues sí, un histórico, el poeta de Santa Tere, dice él. Luis Armenta me hizo algunas críticas. Entonces, bueno, eso sí, mis primeros amigos escritores que también tuvieron confianza en lo que yo estaba haciendo, sin duda fueron tapatíos, son tapatíos. Y bueno, el azar no juega, ¿no? Pues estás hablando de personas que son muy relevantes para la literatura también jalisciense, Luis Armenta Malpica, caíste con quienes eran. Otra pregunta, acá hay un par, muchas gracias. Oigan, y mientras que llega el micrófono, por favor, búsquense en YouTube algún documental sobre el canal de Panamá, porque Carlos dice el canal, pues algo que nosotros sabemos muy bien, pero cuándo se construyó, cómo se construyó, me refiero técnicamente, pero también históricamente, es algo que tienen que ver. Y bueno, ahora hay unos restaurancitos ahí en las esclusas, entonces he comido ahí y ves cómo funciona la cosa de pasar los barcos y te sientes así chiquitito y es muy impresionante verlo la primera vez. ¿Listo? ¿Ya tiene el micrófono? Gracias. Hola, mi nombre es Jonathan y le quería hacer un par de preguntas, no sé. Por ejemplo, ¿qué sentía al escribir el relato que nos acabó de leer hace rato? Y, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a una persona que es inexperta escribiendo? Por ejemplo, yo estoy escribiendo un pequeño relato y me quedé estancado. ¿Qué consejo le darías a una persona así? Bueno, a ver, gracias por la pregunta. Yo eso estoy viendo cómo te lo digo. Primero, llena la mayor cantidad de páginas que puedas, sin cuestionarte si está bien o está mal. Estoy convencidísimo de que el problema es que uno mismo se cuestiona. O sea, tal vez estás estancado porque estás diciendo, ahí esto no está bien, ahí esto no. Por ahora no te preocupes de eso. Hay dos etapas que yo llamo la luna y el sol. Primero, luna, o sea, y es muy íntima, o sea, es para ti, para darle fuerza. Stephen King, que lo han leído, él dice que primero se escribe a puerta cerrada y luego a puerta abierta. Entonces, a puerta cerrada haz lo que quieras, o sea, imagínate. Oye, lo voy a Carlos, decir con todo respeto. Y Baudelaire decía que hay que escribir ebrio y estar sobrio, pero esa no la hagan. Sí, esa no. Sí, después van a decir que ¿por qué estás así? Que nosotros lo promovimos, ¿no? Mi profesor, exacto. Carlos Winter. No, sí, es una etapa donde te debes sentir liberado y no te pongas trabas, no pienses lo que los demás van a decir, que no te importe eso. Y cuando sí ya tengas suficientes hojas, si sientes que eso lo quieres también compartir con alguien, entonces ya viene una actividad que ya no es para ti, donde tienes tal vez que sacrificar algunas cosas que tú pusiste en favor de que le entiendan las personas. En el caso de este libro, me tardé 6 años, yo tuve muchos borradores y les muestro el primer borrador, no se parece en nada al último. Significa que lo dejé ahí un rato, lo volví a reescribir. Muchas veces yo le perdí miedo. Les cuento algo. Esto fue hace algún tiempo, en Panamá se puso muy de moda, para que vean que no estamos tan seguros nada, se puso muy de moda que robaban computadoras. Entonces dejé mi computadora en el carro, en ese momento estaba muy inocente, yo muy ingenuo, me la robaron y estaba la única copia en esa computadora de mi novela Nostalgia de escuchar tu risa loca. Solo me quedó la impresión. Entonces la reescribí
la volví a pasar a la computadora. Eso que me pareció muy sofocante al principio, me sirvió porque le perdí miedo a reescribir y reescribir. O sea, de repente yo decía, no, esto no va a ser, y lo vuelvo a escribir sin ningún miedo. Y eso me ha funcionado muy bien en el proceso, porque como todo en la vida, no es la obra en sí, eres tú cómo te vas transformando con el proceso. Entonces, escribes y créeme que aunque sientas que, ay, que esto no me gustó, ahí está pasando algo dentro de ti. Estás entendiendo mejor la realidad. Y este libro fue igual, tuvo muchos borradores, hasta que yo no lo dejé como yo quería dejarlo, como mi visión de cómo tenía que ser, no me detuve. Sí te contesté. Gracias a ti. Buenos días, mi pregunta sería, antes de ser escritor, ¿cuál era su trabajo soñado? Bueno, yo estaba destinado a ser un profesional normal, creo yo. Iba a ser ingeniero industrial, fíjense que yo al principio dije, la única ingeniería en las vocaciones que me salía era la industrial. No me salía, eso es que yo no tenía un lado analítico o técnico, el lado izquierdo del cerebro creo que es demasiado desarrollado. Yo soy más para el lado de las artes. Y yo quería también estudiar mercadeo y publicidad. Pero el peso de la palabra, ahí es donde uno no se tiene que fijar tanto hacia afuera. El peso de la palabra de ingeniero, en ese momento parecía más atractivo. Y me metí en ingeniería, pero mi plan era más o menos ser un profesional, trabajar en alguna empresa, etc. Ahora mismo sí te les puedo decir que he encontrado la manera de tener actividades bastante liberales, que no imparto clases en la universidad, pero controlo mis horarios y también tengo proyectos de edición. Esas son las actividades, y escribo cuando estoy en algún proyecto. Me paro muy temprano, escribo como 3 horas y ya a las 7 sigo mi día normal. Mi pregunta es, ¿qué le motiva a escribir? Wow. Es que lo ponen a uno a conectarse con... Pues mira que hay una actividad, lo dije prácticamente hace un momento, pero escribir es algo que va más allá de lo que saques, de las hojas escritas. Pasa algo en tu mente. Miren, Rosa Montero decía que la literatura venía del mismo lugar que los sueños, pero casi nadie se acuerda de sus sueños porque apenas te mueves y se te va. Pero la literatura te ayuda a detener lo que tienes en tu mente, en tus sueños, y de cierto modo cuando lo ves te completa. Nos meteríamos en cosas muy profundas, pero yo estoy convencido de que te hace mucho más completo. El fin, creo que de los músicos es que el instrumento sea una extensión. Lo que tú piensas lo improvisa, lo desarrolla. Bueno, en la literatura también estás tratando de que lo que pasa por tu mente tenga una forma potable, entendible para los demás, y eso te hace manejar mejor tus ideas y tu mente. Sí. Gracias por la pregunta. Gracias. ¿Hay una pregunta más? Ahí está detrás. Muchas gracias. A alguien que acaba de conocer, ¿qué novela recomendaría, suya o de otra persona, y la razón? Bueno, sí, ¿verdad? A ver, tal vez comenzar con la ajena, con la novela ajena. Yo creo que ustedes que son jóvenes y que quieren de cierto modo estallar con imaginación, les voy a dar uno local que es Juan José Arreola, ¿verdad? Y a mí también, cuando llegué a Cortázar, Julio Cortázar, que es argentino, porque no tienen molduras, no tienen límites, te expanden el mundo. Y para mi novela, el libro que yo recomendaría mío, yo tengo un libro que hice una fórmula pues
interesante, que es que inventé cierta cantidad de autores, ficticios todos. Entonces lo que hago es que pongo estos autores van de la mano o conocieron autores que sí son reales. Hay un mexicano, un autor mexicano ahí, no me acuerdo el nombre que le puse, pero conoció a Octavio Paz. Hay un autor panameño que conoció a Rogelio Sinán. Entonces eran como los que habían quedado a la vera del camino y se presentaban en esta antología, no solo una breve reseña de ellos, sino un cuento que yo lo ponía con el tono de ellos. Era un homenaje, o es un homenaje a los escritores que yo creo que me formaron. Había un alemán, un francés, entonces ese libro se llama Literatura Olvidada, que como fue un trabajo para profundizar yo en qué literatura me había marcado, yo creo que también es muy positivo para comenzar a leerme. Hay una pregunta más acá de este lado. Tenemos tiempecito quizá para una más, así que si alguien se va a animar después de él, cabe una más. Caballero también. Sí, hola, yo le quería preguntar a Carlos sobre cómo eliges los títulos de tu obra. O sea, ¿cuál es el título que refleja más sobre el libro acerca para que todos los demás pues se interesen en el libro? Bueno. Sí, muy buenas preguntas, ¿eh? Ahorita ahí de rápido. Mi pregunta rápida es como, ¿cuál fue su mayor miedo antes de ser escritor? O sea, lo que más miedo le provocaba, como de no ser famoso, no reconocido y así. Bueno, vamos con la primera, pero también así me dividieron en la cabeza ahora. Sí. A ver, sobre los títulos, mira, si hay algo como yo, de verdad, eso sí, cuando dije voy a dedicarme a escribir, lo voy a hacer lo mejor posible, pero no desde la perspectiva exterior, sino que comencé a estudiar mucho más. Y sí, los títulos tienen que hacer referencia a algo que sea valioso para los demás. Esa es una fórmula. Por ejemplo, Nostalgia, escuchar tu risa loca, además de que era una canción que escuchaba mi padre, que también creo que está en el subconsciente de la gente, y sí buscaba atraerlos así. Y también hay les puedo decir que sí es una regla que está en toda la literatura, que es para crear intriga. Si tú pones en tu título algo que a los ojos de la gente no tenga una respuesta directa, sino que sea un poco como contradictorio, se van a ver impulsados a entrar para leer y saber cuál es la respuesta a esa pregunta. Estos dos libros son ejemplos de eso. Sueño con Tokio, pero en el Darién. O sea, ¿cómo alguien sueña con Tokio en el Darién? ¿Cómo suena tan lejos? Y el otro, Los grandes dientes, pero de la Caperucita, no del lobo. Entonces, ¿cómo? No, me lo han dicho. Oye, pero no, es que los grandes dientes le causan problematizaciones a la gente. No, los grandes dientes son los del lobo. ¿Cómo que la Caperucita? Bueno, lea el libro para que vea que la Caperucita también tiene dientes. En cuanto a la otra pregunta del mayor miedo, creo que mi mayor miedo era morirme de hambre, y creo que lo enfrenté en el camino. O sea, mientras estaba escribiendo, decía, y sí, tuve problemas. Yo les digo, tengo una hija de 19 años, yo le pagué escribiendo. Bueno, también no puedo decir que en ocasiones también la literatura te da los huevos de oro, pero yo le pagué toda la escuela privada, pagamos el departamento donde vivimos, o sea, pero eso fue en el camino. A ver, no tengo que pagar la renta, ¿qué hago? No tengo... Creo que no me puse a preocuparme, sino que me ocupé. Nunca, obviamente, ya que estoy en esto, quiero hacer lo mejor posible, pero lo hago desde la escritura, porque yo sé que si yo saco un libro que no se puede dejar de leer, ese libro va a funcionar, o sea, va a pegar, y si uno se mantiene, va a comenzar a decir, él sacó este libro, el siguiente que saque, pues va a gustar.
Y otra cosa que recomendaría, u otro elemento, era que también me di cuenta, hace muchos años, creo que ustedes ni habían nacido, me tocó ir a un encuentro de escritores centroamericanos en Chicago y vi maravillas. Eran grupos que estaban agremiados y tenían bolsa de trabajo, seguridad social. Entonces yo sí también me he agremiado en lo posible. Yo pertenezco al Foro de Autores, pertenezco a la Sociedad de Editores y Autores de Panamá, porque si estamos subrepresentados no nos toman muy en serio tampoco en el nivel de nuestros gobernantes. Sí. Escuchamos la última pregunta y antes de cerrar. Mi nombre es Jeroboam y mi pregunta es un tanto personal, pero si usted tuviera una oportunidad de volver a hablar con su padre, ¿qué plática tendría con él? Y también sobre qué tanto ha influido él en su escribir. No, le diste donde... Sí, como les dije, mi padre y yo no nos llevamos bien, pero eso es porque, y les voy a dar un tip, a los hombres nos enseñan a como a no mostrar emociones, ¿sabes? Entonces, pues mi papá trató de hacerlo mejor en ese sentido, que yo no mostrara emociones, pero resulta ser que yo soy una persona muy sensible. Entonces yo creo que en algún momento le ha dicho, no está teniendo la conducta que un hombre debe tener, y no nos llevamos bien. Me llevaba muy bien con mi madre, me llevo muy bien con mi madre, es mi amor, mi madre, pero también cuando él desapareció, uno comienza a preguntarse, uno comienza a darse cuenta de su modo de amar, o sea que no era muy expresivo, era muy callado, les digo, era mucho más inteligente, más práctico que yo, porque viniendo de, no les voy a decir que era un barrio malo, pero mi padre era de barrio. Entonces viniendo, fue escalando y logró que nosotros tuviéramos una cierta tranquilidad. Entonces te das cuenta que hay diferentes maneras de entender lo que es el amor, y que él lo hizo con toda, yo no lo entendía, al contrario, pero él estaba siendo muy amoroso conmigo. Entonces yo le diría que lo comprendo, que ahora sí sé por qué era como era. Gracias por la pregunta. Aplausos. Bueno, un aplauso. Pues yo te pediría que cerráramos con una última cosa. En los talleres que das, ¿cuál para ti sería el consejo que más repites para los jóvenes? ¿Y cuál sería tu mensaje final para este público que la verdad ha sido maravilloso? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque la literatura es comunicación, o sea, puede estar el libro ahí, pueden estar las vueltas por donde sean ahí, pero si no hay ese sonido del otro, no se completa nada. Yo les doy el consejo, la literatura, el escribir es sano. Miren, les cuento algo rapidito en un taller. ¿Ellos tienen clases o algo? No, estamos bien, más bien estamos preocupados por tu tiempo, en realidad es el único que nos... No, creo que... hay una señora que fue a mi taller de literatura para aprender a escribir y tenía un dolor en el pecho. Entonces, entre las tareas estaba que se dan a veces motivaciones de explora un momento muy feliz o un momento muy triste, y ella escribió sobre algo que había prácticamente olvidado, pero una vez que escribió eso, el dolor se fue, el dolor se fue. Entonces, ¿a qué voy? Escriban lo que sienten, es difícil a veces, pero no piensen en el afuera, piensen en lo que ustedes sienten y obedézcanse, síganse ustedes mismos. Hay muchos ruidos a veces afuera, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, ahí hay que ser un poco sordo, y luego viene lo de afuera, van a haber consecuencias. Si ustedes hacen las cosas con total honestidad, van a haber consecuencias. Entonces, eso yo lo llamo etapa de la luna. Escriban. Al principio ni siquiera se fijen en lo que están poniendo.
y luego si quieren renovarlo, léanlo, como si fueran los primeros lectores de lo que pusieron ahí. Pues un aplauso muy fuerte para el. Y quisiera darle la bienvenida al maestro Hugo Monares, nuestro secretario de la escuela, y al maestro Federico, el jefe del departamento, para que le hagan el mensaje final y la entrega del reconocimiento. Muchas gracias, maestro Vázquez Gama. Bien, pues ahora sí que agradecer aquí al famoso escritor Carlos Winter Melo, que tuvieron la oportunidad de escucharlo y por ahí cuestionar algo que les pueda servir a ustedes en su vida futura, ¿no? A nombre de la directora que no se encuentra el día de hoy, pero que nos hace la indicación de agradecerte por estar aquí en esta comunidad, la Universidad de Guadalajara, en la Prepa 18, y pues no nos queda más que agradecer ese tiempo que dedicaste aquí a los chicos. Y tenemos por aquí un pequeño detalle y el diploma, tu constancia por participación en esta Ecos de la FIL.